La tensión en Oriente Medio sigue escalando. Como hemos comentado, Irán se une básicamente al conflicto, pero lo que empieza a preocupar todavía más es que en medio de esta escalada de tensiones, Irán ha conseguido nuevos misiles de crucero y helicópteros avanzados. Tras su reciente éxito en la normalización de los lazos con Arabia Saudita y su incorporación al bloque de los BRICS, Irán ha tratado de evitar quedar atrapado en un conflicto directo con Estados Unidos, Israel por Palestina, o al menos esto es lo que dicen dentro del propio Irán. Pero la escalada de tensiones que se viven en el Mar Rojo puede proporcionar a Washington una nueva acción, una nueva intención para poder a la nación persa. Y es que en este escenario tan complicado, Irán ha decidido recibir el día de ayer una serie de nuevos equipos militares diseñados para reforzar las capacidades contra una posible agresión extranjera. Básicamente, Irán se está armando hasta los dientes. La estrategia, por ejemplo, incluye los Taliyev, que son un misil de crucero inteligente y estratégico con un alcance de 1000 kilómetros y capacidad de cambiar de objetivo en pleno vuelo. La Armada de Irán también ha recibido el Nasir, un misil de crucero de corto alcance con un alcance de unos 100 kilómetros y una ojiva de 130 kilogramos con un sistema de guía para radar activo. También ha recibido un sistema de guerra electrónica multipropósito basado en drones que no han sido especificados, un sistema de detección de buzos, un nuevo sistema de misiles tierra-a-tierra del Sirvan y un nuevo remolcador. Estamos hablando de que en el sector militar, la propia administración de Irán ha empezado a tomar medidas bastante preocupantes que indicarían que un país no se arma hasta los dientes porque sí. De hecho, se habla también del nuevo lote de helicópteros en el cual se incluyen aeronaves ligeras y helicópteros equipados con sistemas ópticos y de recopilación de inteligencia. En los últimos tiempos, Irán ha logrado avances sobre todo notables en tecnología militar, que van desde radares y guerra electrónica hasta drones. Esto debido a este fuerte énfasis en el desarrollo de las capacidades electrónicas para la defensa que le ha permitido, por ejemplo, a la República Islámica plantar cara con solventes adversarios, incluso más grandes, como es precisamente Estados Unidos. En abril, funcionarios locales revelaron que el país persa había adquirido la capacidad de detectar la firma de radar de aviones de combate F-35, descubriendo la presencia de submarinos estadounidenses con misiles balísticos de propulsión nuclear que intentaban navegar de manera encubierta cerca de sus costas. Algo que demuestra que precisamente Irán no es un país que no tenga pues el suficiente armamento, como sucedió en este caso con el propio pueblo palestino. En junio, Irán se unió al Club Hipersónico después de presentar el misil maniobrable Fatah. En agosto, se informó que científicos locales adquirieron los conocimientos técnicos necesarios para fabricar un misil de crucero muy avanzado propulsado por estatorreactor. Ahora, Teherán necesita cada gramo de actividad y de capacidad de disuasión interna que pueda reunir en los próximos días y semanas, ya que la actual crisis de Gaza amenaza con convertirse en un conflicto regional a gran escala. Y esto también está demostrando que el escenario es bastante complicado. Washington y Tel Aviv han demostrado hasta ahora ser más o menos incapaces de arrastrar directamente a la República Islámica al enfrentamiento, pero las nubes de tormenta sí que han estado acumulándose. Lo hemos comentado en anteriores videos, donde Irán tuvo que salir al frente a decirle a Israel que iban a pagar un alto precio por lo que había sucedido con un funcionario del propio Irán que terminó perdiendo la vida tras una directamente de la propia administración de Benjamín Netanyahu. Ahora, lo que se dice es que este escenario tan complicado donde se están armando con misiles, con aviones, con tanques o incluso con helicópteros avanzados como hemos estado comentando, también indica que Irán no necesariamente se esté armando para decir que puede hacer una batalla, sino que incluso puede tener un rol mucho más agresivo, mucho más activo. Si este escenario se termina confirmando, estaríamos ante una situación muy complicada en la cual en Oriente Medio no solamente se va a vivir un conflicto entre el pueblo palestino e Israel, sino entre diferentes actores y muchos muy importantes dentro de la Liga Árabe, dentro de Oriente Medio. Arabia Saudita ha salido al frente a decir que no tiene ningún interés en participar en la nueva coalición encabezada por Estados Unidos para proteger el tráfico comercial en el Mar Rojo de los ataques de los hutíes, priorizando en su lugar la seguridad interna y el desarrollo económico. Esto ha sido informado a través de The New York Times, citando a funcionarios tanto de Estados Unidos
como del propio Arabia Saudí. El reino considera la perspectiva de paz en su frontera sur un objetivo más atractivo en comparación con unirse a cualquier acción naval luego de 8 años de guerra con el movimiento rebelde que sangró las arcas saudíes y contribuyó a llevar a Yemen a una de las crisis humanitarias más agudas del mundo, según informa el propio diario. El príncipe heredero saudí Mohammed Salman Saud, descrito en el periódico como el gobernante de facto del reino, quiere transformarlo en un centro de negocios para el 2030. Más que eso, busca resolver conflictos y calmar tensiones en todo Oriente Medio, incluso tendiéndole la mano al propio Irán, que es pues su rival regional. Yemen está sumido en un conflicto armado entre las fuerzas gubernamentales y los rebeldes hutíes desde el 2014. Sin embargo, se ha llegado a una suerte de inicio de acuerdo, lo cual estaría demostrando que, básicamente, en Yemen, o al menos los hutíes, están preparándose para un ataque directo, ya no contra sus anteriores rivales, por así decirlo, sino contra Israel. De hecho, la escalada en el conflicto armado ya empieza a tomar ciertas particularidades y algunos hablan de que los actores ya no son solamente Israel y el grupo palestino Hamás, sino en este caso también los hutíes. De hecho, lo que muchos están comentando es que este escenario va a ser todavía mayor cuando los hutíes terminen entrando en la franja de Gaza, como ellos mismos lo han anunciado. Claro, ahora empieza lo más relevante. ¿Realmente va a ser así? ¿Realmente los hutíes van a entrar en la franja de Gaza? Recordemos que a mediados de diciembre, el secretario de Defensa de Estados Unidos, es decir, el jefe del Pentágono, Lloyd Austin, había anunciado el establecimiento de esta operación multinacional en la cual hablaba de un sinnúmero de países que estaban pues formando parte de esta coalición en el Mar Rojo. Lo que más llama la atención es que necesariamente no significa que estos países se pusieron de acuerdo y se sentaron a hablar y llegaron a este escenario, sino que algunos de estos países no tenían ni siquiera la necesidad de estar aquí metidos, y algunos incluso fueron consultados previamente y dijeron que no, es decir, que esta coalición pudo haber sido incluso mayor. Y en este caso se toma de ejemplo Arabia Saudita, a la cual le dijeron si no quería ser parte de esta coalición y respondió con un rotundo no, lo cual está demostrando que no todos los países en Oriente Medio están de acuerdo con lo que está sucediendo o las acciones que está tomando Estados Unidos. Y más importante, algunos incluso lo podrían ver como una oportunidad. O al menos, esto es lo que dicen algunos medios de comunicación, sobre todo de Occidente, cuando ven pues que algunos países deciden no trabajar de la mano con Estados Unidos. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que, además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.